Bueno, vamos a ver un video de Fonseca sobre lo que está pasando con Trump, los aranceles, China y la Tercera Guerra Mundial, si es que todo sale catastróficamente mal. Vamos a ver qué nos dicen. China ya ha respondido a los aranceles de Donald Trump y parece que no quieren negociar. A partir del jueves, 34% de aranceles a todos los productos de Estados Unidos. A partir del 10 de abril va a aplicar un 34% a todos los productos que vengan de Estados Unidos, lo mismo que anunció Washington para China hace 2 días. China nunca se rendirá a la presión externa. Tenemos la determinación y la capacidad de salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos, han dicho desde Pekín. Mientras tanto, las bolsas de todo el mundo han caído en picado, especialmente la de los Estados Unidos. Y ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento. Esta película ya la hemos visto. La guerra comercial con China no es nada nuevo. De hecho, en el vídeo de hoy vamos a repasar lo que fue la primera guerra comercial contra China, que data de antes de la pandemia, durante la primera administración de Donald Trump, allá por el año 2017. Y sí, ya sabéis que la obsesión del anterior y a la vez actual presidente de los Estados Unidos siempre ha sido la misma. China, China, China. I have to have my China. Y sí, tenéis razón. China, 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 China. El problema es que ahora no es una guerra únicamente contra China, sino que es una guerra comercial de Estados Unidos contra el resto del planeta. Y en este caso los ataques no son simplemente un arancelito del 10% contra el aluminio o el acero. Hablamos de cifras nachovidalianas. Aumentará hasta en un 104% los aranceles si no se retractan de imponer impuestos a los productos del país del republicano. No, imagínate, 104%. Eso ya es más aranceles de lo que cobraba el peronismo en Argentina. Eso ya es una demencia. Eso ya es querer meterle la mano en el bolsillo a todo el mundo. Yo no sé cómo va a resolverse eso, pero ojalá sea eso de que está pegando duro para negociar, porque si no, no veo cómo se resuelve esta situación. 4% de aranceles. Agarraos que vienen curvas. Si los aranceles que anunciaron la semana pasada ya nos parecían una salvajada, lo que puede venir ahora puede ser una bomba atómica comercial. Pensad que en este momento casi todas las fábricas de Estados Unidos usan algún que otro producto made in China. Y sí, eso incluye a Tesla. Si empezamos con esta guerra de aranceles, se sabe cómo empieza, pero nadie sabe dónde está el límite. Pero si con lo que se ha anunciado ya, las bolsas han caído como lo han hecho, lo que se puede venir en los próximos meses es muchísimo más duro. Así que las preguntas que hoy me hago son: 1. ¿Cómo está respondiendo China a la guerra comercial de Trump? 2. ¿Qué efectos tuvo la primera guerra comercial en la economía mundial? 3. ¿Qué podemos esperar de esta nueva guerra que acaba de estallar? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Y 4. ¿Esto cómo va a afectar el precio de la Switch? Que ya está muy cara la conchetumare. Imagínate, 100% de impuestos sobre la Switch. Se va a $800. ¡Buah! Ahí sí, bueno, ahí sí se acaban los videojuegos. Preguntas, pero antes, el ahorro es fundamental en sí, lo sé. Los 50.000 meses, sí, ya calculado por el Banco lo entiendo. Acciones, lleva riesgo. Oye, te está tardando, Los objetivos que te activo impacta desde todo el mundo. Sí. Ajá, un poquito más, dale. Y hágase la puntica. Historia, soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. OnlyFons. La guerra de aranceles entre China y Estados Unidos comenzó en marzo de 2017, cuando Trump apenas había llegado a la Casa Blanca. Fue entonces que ordenó, sí, lo habéis adivinado, reducir el déficit comercial con China. En ese momento, al igual que ahora, Estados Unidos importaba más de lo que exportaba al gigante asiático. Concretamente, en aquella época, hablábamos de 347.000 millones de dólares. Trump quería cambiar esta lógica, así que en un primer momento consiguió convencer a Xi Jinping de que se sentara a negociar. El levantamiento de la prohibición de 14 años de China a las importaciones de carne de res estadounidense es uno de los... Claro, lo que pasa es que Donald Trump tiene un punto aquí que él Estados Unidos siempre ha tratado de ser el abanderado del libre comercio y todo ese tipo de cosas, pero luego los otros países como que no son tan recíprocos. Y aquí vemos una cuestión: China es una economía muy proteccionista, que se protege mucho de inversión extranjera y de tipo de cosas. Tú creerás que es el capitalismo salvaje, pero dependiendo para qué. O sea, todas las empresas que van a China tienen que tener un socio chino para poder abrirse. Entonces, claro, eso no es muy libre comercio solo cuando me conviene, y para lo malo no. De los acuerdos iniciales. ¿Qué quieres que te compremos más, Donald Trump? Venga, no pasa nada, te compramos carne estadounidense. Sin embargo, la carne no era suficiente para Donald Trump. Y diréis, ¿tenía razón?
Pues hombre, para ser honestos, tenía parte de razón, porque es cierto que, por un lado, el déficit comercial no se puede quitar ni reducir a base de decreto. Quiero decir, tú no puedes obligar a las empresas chinas, ni a las de ningún otro país, a que compren productos estadounidenses. Así, porque sí, porque tú lo vales. Ahora bien, ¿de verdad podemos decir que China es el adalid del libre comercio mundial, como parece a veces? Y sobre todo, como decían muchos medios de comunicación en aquella época. Pues no exactamente. Hasta ahora hemos hablado mucho de los aranceles. Ya sabemos lo que son. Es un impuesto que cobra un país sobre el valor de cada bien de otro país que pasa por sus fronteras. Pero luego tenemos lo que se llaman las barreras pararancelarias. Aquí entran impuestos internos, subvenciones a productos nacionales y todas las medidas enfocadas a dificultar la entrada de empresas extranjeras en nuestro mercado. Regulaciones, cosas locas de la Unión Europea, políticas ecológicas y verdes y todo ese tipo de cosas. Todo lo que impida que una empresa llegue y se instale en cualquier país del mundo. Y bueno, eso también tiene que ver también seguridad jurídica, política, libertades económicas, un montón de cosas. No te creas que todo es tan sencillo. Esto es un movimiento que se ve sencillo, pero tiene unas implicaciones geopolíticas tremendas. En otras palabras, no te pongo un impuesto directamente a tus productos, pero pongo unas regulaciones que hagan imposible que lo vendas. Y además, subvenciono a mis empresas para que sus productos sean más baratos en mi propio mercado. ¿Son aranceles? No, pero el efecto es el mismo. Pues bien, es verdad que China no tiene aranceles especialmente altos con el extranjero, pero sí es cierto también que son los campeones mundiales de las barreras pararancelarias. Y a todo esto hay que sumar el robo de propiedad intelectual. En otras palabras, la legislación china de propiedad intelectual y de patentes es cuanto menos flexible. Eso significa que si tú fabricas algo en China, tarde o temprano te copiarán la tecnología y empezarán. Bueno, obviamente, ingeniería inversa y listo, y se acabó el peo. Así lo han hecho con los teléfonos. ¿Por qué tú crees que Huawei tiene capacidad de hacer teléfonos que se doblen como los Samsung? No es porque sus ingenieros sean de lo más inteligentes del mundo. Eso tiene un poquito que ver con lo otro. Empezarán a fabricarlo ellos mismos. ¿Es ilegal? Bueno, ¿en base a qué legislación? ¿A la China? Pues no está nada claro. Así que, ¿tenía razón Donald Trump cuando decía que China no era un socio comercial fiable? Como un santo. El objetivo de obligar a China a sentarse a negociar era muy loable. La pregunta es, ¿lo consiguió? Pues no. Al contrario, lo que logró fue una guerra comercial de altísimos vuelos. Atentos a esta gráfica del Instituto Peterson de Economía Internacional. La línea azul son los aranceles de Estados Unidos contra China. La roja son los chinos contra Estados Unidos. Como veis, por cada subida que ponía Trump, Xi Jinping respondía con una mayor. Y así podrían haber seguido hasta el infinito. Así que, el 1 de diciembre de 2020, decidieron hacer una pequeña tregua. ¡Ojo! Recordad que en este caso estamos hablando de aranceles muy concretos y mucho más pequeños. Es decir, que no atacaban a todos los productos chinos o estadounidenses, sino a cosas concretas, estilo aranceles al acero, al aluminio, a los microchips. Es decir, que comparado con lo que estamos viendo ahora, más que una guerra comercial, esto era una escaramuza. Pero como ya estáis viendo, las capacidades de Donald Trump de sentar a Xi Jinping o de obligar a Xi Jinping a negociar quedaron bastante en evidencia. Tanto es así que en 2020 tuvieron que negociar un alto el fuego. Y eso explica que desde 2020 no se pusieran más aranceles. Luego vino la pandemia del COVID y, si recordáis, durante esos años las cadenas de producción globales ya tenían suficientes problemas como para añadir más. Recordad que esos meses, en aquellos primeros meses de la pandemia, todo el mundo se estaba peleando precisamente por las mascarillas chinas. Y recordad lo que vino después, elecciones en los Estados Unidos. Elecciones que, aunque no lo quiera reconocer, perdió Donald Trump. Quizás los chinos respiraron aliviados al ver que llegaban los... Sí, claro, es que imagínate que es una cuestión increíble porque es una vaina recha porque China ya se ha convertido en la segunda superpotencia del mundo utilizando las armas que le dio Estados Unidos, el libre comercio, la industria, incluso la ingeniería inversa que utilizaron para desmantelar portaaviones y vainas locas soviéticas. Entonces, claro, tú te pones a pensarlo, hay que hacer algo para estos locos, estos come arroz. Entonces, en ese plan está ahorita Donald Trump. Entonces, darle la vuelta a la globalización, oye, está complicado, pero hay que ver cómo se resuelve esto. Los demócratas con Joe Biden a la cabeza. De hecho, el candidato demócrata Joe Biden había criticado duramente la guerra comercial de Donald Trump. Ahora bien, su crítica no era al hecho en sí de enfrentarse a China con aranceles, sino que la idea de Biden es que Trump había hecho la guerra comercial mal.
O sea, la idea de una guerra comercial le parecía muy bien, solamente que, bueno, pues tenía sus diferencias en cómo lo había ejecutado el anterior presidente. Así que, ¿qué ocurrió durante la administración de Joe Biden? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Más de lo mismo, pero con mejores palabras. Sí, aunque no lo parezca, esta es la frase que mejor define la administración de Biden. Por raro que suene, Biden continuó el trabajo de Donald Trump, eso sí, con más diplomacia. Biden no solamente continuó la guerra comercial, sino que además la profundizó en varios frentes. Claro, porque ahorita estamos... Hay que retrotraernos a antes de los 90. Estamos viviendo el principio de una segunda guerra fría. Se acabó la Unión Soviética y ahora el segundo polo de poder del mundo es China. Entonces estamos viendo los primeros golpes. La Guerra Fría era eso, una competencia entre estas dos potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, por ver quién tenía el pipí más largo. Y ahora, en lugar de competir por el miembro viril más poderoso con cohetes y cosas así por el estilo, lo hacen a través de la guerra comercial. En principio, a poco de asumir, avisó que no iba a quitarle los aranceles a China que había impuesto Donald Trump, pero con un añadido: un torniquete tecnológico para las empresas chinas. El enfoque podría centrarse en todos los equipos de los principales fabricantes de chips o proveedores de equipos de chips. Como mencionaste, esas restricciones ya entraron en vigencia a fines del año pasado. Biden limitó las ventas de chips a China en un momento clave, que es cuando la economía de este país necesitaba recuperarse del golpe de la pandemia. Y sin chips, muchos de los productos tecnológicos que exporta China ya no se pueden fabricar. Pero es que además, ¿quién es la potencia mundial en producción de chips? Exacto, Taiwán, que vive bajo la continua espada de Damocles de una posible invasión china. Conclusión: la guerra comercial de Biden no se vendía solamente como eso, una guerra comercial, sino que se vendía como una maniobra para proteger a Taiwán. Pero no solo eso. También era una estrategia para... Sí, lo habéis adivinado, reindustrializar América. Mirando a Estados Unidos, ayer Joe Biden firmó el proyecto de ley para impulsar los chips estadounidenses y competir con los de China. Es un proyecto de ley histórico que proporcionará 52.700 millones de dólares en subsidios para la producción e investigación de semiconductores de Estados Unidos. Si los taiwaneses pueden fabricar microchips superavanzados, nosotros también. Biden ofreció subvenciones para que la taiwanesa TSMC montara una fábrica en el país. Y sí, ocurrió. TSMC montó una fábrica en los USA. El problema: La empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, ha dicho que es poco probable que equipe su nueva planta en Arizona, Estados Unidos, con su tecnología de chips más avanzada antes que sus fábricas en Taiwán. En otras palabras. Sí, bueno, que mucho bla bla, muchas mierdas. Eso es lo malo de las pingas políticas, que ellos dicen, no, vamos a construir 25 plantas y 7 reactores nucleares aquí y vamos a poner la primera piedra. Eso siempre pasa con los políticos, pero al final nunca llegan a nada. Chávez, el plastemierda de Chávez se la vivía en eso. La primer piedra, inauguró tal cosa, preparó tal cosa, firmó el papel para que construyan la otra pinga. No vale. Si fuera por la bladera de ñoña de los políticos, el mundo ya tendría carros voladores. Habrás que han montado la fábrica, pero no encuentran trabajadores cualificados. Pensad que para fabricar chips avanzados necesitas mucho talento, y ese talento tarda años en crearse. Taiwán lo tiene, Estados Unidos no. Y contra eso el presidente poco puede hacer, por mucho que digamos que es el hombre más poderoso del mundo. Da igual que hablemos de Biden, de Trump o del que sea. Si algo hemos aprendido de los países socialistas, es que no se puede manejar una economía a golpe de decreto. De donde no hay, no se puede sacar. Y mientras tanto, China también hizo grandes inversiones para mejorar su industria de chips. Y cuando parecía que Xi Jinping más o menos estaba saliendo con la suya, llegó el año 2022 y Biden cortó por lo sano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado una emergencia nacional por el posible uso de la inteligencia artificial, de semiconductores y de la computación cuántica por parte de China para amenazar la seguridad nacional del país, por lo que ha anunciado restricciones e incluso prohibiciones. Coño, hay que ver eso de la computación cuántica, eso debe ser una demencia, ¿eh? Creo que nunca se van a hacer computadores cuánticos, hasta donde yo creo que vi un video de eso hace tiempo, que decía eso, que el computador cuántico nunca se va a vender en la casa. Yo no me voy a poder comprar la nueva Pentium 5 con procesador de 7 quarks. No, nunca voy a poder comprarme eso, pero se utilizarán a gran escala. Porque tú no necesitas la computación cuántica para jugar el Call of Duty.
prohibiciones de transacciones con este tipo de empresas. Biden no se frenó allí y en mayo de 2024 le impuso un arancel del 100% a los autos eléctricos chinos. Hasta ese momento solamente pagaban el 25%. Pero es que además aplicó tarifas para los semiconductores, baterías y otros productos chinos por un valor de 18.000 millones de dólares. El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles en contra de China, entre las que se encuentra, por ejemplo, un impuesto de 100% a los vehículos eléctricos, 25% de arancel a las baterías de litio, 25% a las celdas solares. Hay que tener en cuenta que para ese momento Biden todavía soñaba con pelear en la carrera electoral con Donald Trump. Esa contienda donde republicanos y demócratas se peleaban por ver quién era la mejor versión de Donald Trump, o dicho de otra forma, quién reindustrializaba a Estados Unidos mejor para conseguir el voto de la clase obrera. ¿Y qué hizo China en ese momento? Pues poca cosa, la verdad. Presentaron una queja a la Organización Mundial del Comercio y, eso sí, limitaron el acceso de Estados Unidos a las tierras raras chinas. Como veis, el cuento de los metales exóticos y de las tierras raras viene de hace tiempo. China prohíbe exportaciones de minerales clave a Estados Unidos en represalia a restricciones tecnológicas. Sin embargo, ya conocéis el resto de la historia. Trump arrasó en las elecciones de 2024. Ahora bien, para China ya veis que no había grandes diferencias. Como veis, para Xi Jinping, la diferencia entre el Trump original y el Trump que te dice sus pronombres cuando te lo presentan era bastante poca. Sin embargo, se equivocaba. Irónicamente, Trump y Biden han sido mucho más parecidos que Trump 1.0 y Trump 2.0. Y diréis, ¿por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Guerra comercial mundial. Antes de seguir, si eres nuevo en este no soy nuevo, no. Y ojo, Trump firmó la orden para elevar otro 10% los aranceles a todos los productos chinos. Y ojo, porque ya no había lugar para sutilezas y para andar eligiendo productos de una lista de importaciones. Era todo o nada. Y por supuesto, China respondió con la misma moneda. Pekín promete represalias si Estados Unidos no levanta inmediatamente esos últimos aranceles del 34%, que sumados a los ya existentes elevan al 54% las tarifas impuestas a todas las importaciones chinas, lo que se acerca... Que vaya tan arrecha, porque imagínate, 50% sobre el precio de lo que se importa. Entonces, claro, si China siempre ha competido en base al precio y a lo económico, ¿cómo van a superar estas pingas? ¿Cómo lo van a hacer? No pueden. A ese 60 con el que Trump amenazaba en su campaña electoral. China entendió que este segundo round de la guerra comercial iba a ser mucho más violento y respondió el 10 de febrero con otro arancel del 10% sobre el petróleo, crudo, gas y maquinaria agrícola, a la vez que automóviles. El 4 de marzo le agregó otro 10% y luego vino el Día de la Liberación, o como yo lo llamo, el arancelazo. Ese día, cuando Trump repartió aranceles para todos, incluyendo a las focas de las Islas McDonald's, a China le tocó un 34%. Entre todos los aranceles que se fueron acumulando, acumulan ya un arancel promedio del 54%. Conclusión, China le agregó un arancel de represalia del 34% para todos los productos norteamericanos. Y no solo eso, impuso sanciones a empresas de alimentación. China fue el primer país en contraatacar. En las últimas horas anunció que impondrá aranceles del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. En otras palabras, que Trump atacó a las Islas McDonald's y China sancionó a McDonald's. Bueno, en realidad no tengo claro de cómo afectaron estas sanciones concretamente a las franquicias de McDonald's en China, pero tenía que hacer el juego de palabras. En cualquier caso, queda claro que si el objetivo de Trump era poner al mundo de rodillas, al menos con China no le está saliendo bien. Así que, ¿qué ha hecho Donald Trump? Pues amenazar con otro arancel más del 50%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer un arancel adicional de 50% a China, intensificando la guerra comercial. Claro, también el problema radica en que si no sirve la amenaza, van a tener que ejecutar el arancel. Si la amenaza no es suficiente, hacen el arancel y bueno, allá ahí empiezan a ver las repercusiones de esto. Entonces ahí ya vemos otras cosas. Comercial entre ambas potencias. Si China no retira su aumento del 34% sobre sus abusos comerciales a largo plazo antes de mañana, 8 de abril del 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales a China del 50% a partir del 9 de abril. Y claro, con este arancel adicional del 50%, sumamos todos los aranceles que ya ha puesto a China y tenemos ese super arancel que supera el 100%. El problema es que China no se ha limitado a poner sanciones o aranceles a Estados Unidos. También ha puesto restricciones a las exportaciones de tierras raras a los USA. Y no olvidéis que aunque China tenga pocos recursos naturales, es toda una potencia en tierras raras. Y que estos son elementos cruciales para los componentes electrónicos. Y todo esto viene mientras Trump intenta conseguir las tierras raras de Ucrania y las de Groenlandia. Pero que eso, lo intenta. No tenemos claro que le vaya a salir. Vamos, que China está apretando las tuercas a las empresas tecnológicas del tío Sam. Pero no solo eso. Xi Jinping tiene otra herramienta para atacar directamente a las finanzas de Washington. Los bonos de deuda. Pensadlo así. En este momento... Pekín... Oye, ese sí va a ser un problema, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la deuda pública? La deuda pública de Estados Unidos es inconmensurablemente gigantesca. Y creo que los chinos tienen mucho de eso. De esos papeles. Y si los empiezan a vender y a rematar, eso puede ser una debacle económica bestia.
tiene unos 760.000 millones de dólares en bonos de deuda de los Estados Unidos. Si los vendiera todos de golpe, los intereses subirían una barbaridad. Es más, basta con que dejen de comprarlos al nivel que lo hacían para que ya crezcan los intereses de la deuda. Y todo esto significa que de un día para otro, Estados Unidos tendría que pagar mucho más por endeudarse. Y teniendo en cuenta que en estos momentos la deuda total del tío Sam es de 37 billones de dólares, pues ya os podéis imaginar que hablamos de un golpe potencialmente muy dañino. Y mientras todo esto ocurre, China vuelve a presentarse como ese adalid del libre comercio en el resto del mundo. Porque recordad, Trump ha desatado una guerra comercial con todo el planeta. Por ejemplo, si Europa ya no puede comerciar con los Estados Unidos, ¿con quién lo va a intentar? Pues lógicamente con China. Está claro que no es un mercado tan suculento, pero si la guapa ya no quiere bailar contigo, te vas con la fea. En cualquier caso, esto es tema para otro vídeo, porque todavía queda por ver otra víctima de esta guerra comercial con China. Y atentos, porque está seguro que no la veíais venir. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿Fractura entre Elon Musk y Donald Trump? Hasta ahora parecía que Elon Musk y Donald Trump estaban de acuerdo en todo. Les hemos visto juntos en un montón de apariciones públicas. De hecho, Elon Musk llegó a decir esto del presidente. Amo a Donald Trump todo lo que un hombre heterosexual puede amar a otro hombre. Sin embargo, no pensé... Tremenda frase, tremenda frase. Tiene un facto ahí violento. Ni por un momento que Musk es partidario del arancelazo. Mirad lo que dijo tras el anuncio de Trump. Deberían avanzar, idealmente, en mi opinión, hacia una situación de arancel cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica. Arancel cero, me parece que Elon no se ha enterado bien de qué va esta vaina. De hecho, esta situación idílica de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea estuvo sobre la mesa en su día. Se llamaba TTIP y estaba a punto de firmarse. ¿Y sabéis quién la tiró por la borda? Exacto, Donald Trump 1.0. Esto ocurrió en 2017. Vamos, que Elon Musk está bastante perdido. Esto, de hecho, no solamente lo digo yo. Lo que vais a oír ahora es a Peter Navarro, de quien ya os hablé en vídeos anteriores sobre este tema de los aranceles. Peter Navarro es un asesor de Donald Trump y uno de los padres intelectuales del arancelazo. Fue interesante escuchar a Elon Musk al principio hablar de una zona de cero tarifas con Europa. Él no lo entiende. Y lo que es, creo... ¿Qué pasó, Quacky? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué me cuentas? Lo importante entender sobre Elon es que él vende autos, eso es lo que hace. Y si miras, por ejemplo, las fábricas de Tesla, en Texas son plantas de ensamblaje y obtienen muchos de sus componentes de China, México, Japón y Taiwán y otros lugares. Lo que el presidente Trump quiere hacer es convertir a Detroit nuevamente en Detroit en lugar de tener a Detroit ahora en México. ¿Pero por qué se opone Musk a todo esto? A fin de cuentas, Tesla es una empresa de automóviles de los Estados Unidos. ¿No debería ser el mayor beneficiado de esta guerra comercial? Es que hay una mega fábrica de Teslas en China, macho. Y... coño... Pues no, todo lo contrario. Es más, desde que Trump llegó al poder, las acciones de Tesla han caído a la mitad. Es verdad que parte de esta caída viene por el propio Elon Musk. Desde que se metió en política, las ventas de Tesla se han desplomado en todo el mundo. Pero ahora no solamente vende menos, sino que además le va a costar mucho más producir los coches. Porque ¿qué es lo más importante de un coche eléctrico? Ya sabéis que no es ni el motor ni el ordenador a bordo. Lo más importante de un coche eléctrico es la batería. La batería. ¿Y dónde se fabrican las baterías de los Teslas? La nueva megafábrica de Tesla, que produce baterías para almacenamiento de energía conocidas como Megapacks, entró oficialmente en producción el martes en Shanghái. Esta fábrica de Shanghái ha costado 298 millones de dólares. Pero es que Tesla también tiene otra megafábrica en Shanghái también para producir coches eléctricos. Desde ahí salen 1 millón de vehículos al año, la mitad de sus ventas a nivel global. Así que ahora Musk tendrá que pagar un 54% de arancel de todo eso si lo quiere poder vender en el mercado más lucrativo del mundo. Y en el... Es que es una demencia, es que es esto. Lo que pasa es que lo estamos viendo ahorita como si esto se fuera a quedar así para siempre. Pero evidentemente esto es inviable. Ya por la mera presión del bolsillo de la gente, esto no puede quedarse así. Mucho tiempo, un par de meses, un año, no se puede quedar así. Así que hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El resto de mercados... pues a ver si lo va a poder vender. Para que os hagáis una idea, Musk está perdiendo ahora mismo 600.000 millones de dólares con Donald Trump. Por comparar, esto es el equivalente a todo el PIB de Argentina. Y alguno dirá, pues que mueva las fábricas en los Estados Unidos. Si los chinos pueden hacer baterías, los americanos también. El problema es que Europa ya lo intentó y les salió mal. Northvolt vende participación en Novo Energy a Volvo para sobrevivir. El considerado como mayor fabricante de baterías europeo finalmente se enfrentó a la quiebra y en otras medidas ha tenido que vender las acciones de Novo Energy, la empresa que compartía con Volvo. Os voy a dar el contexto de la noticia. Suecia creó su propia empresa de baterías eléctricas, Novo Energy. Si los chinos pueden hacer baterías, los europeos también podemos. Años más tarde, esta empresa ha quebrado y se ha hecho con ella el grupo Volvo. Y diréis, ¿Volvo? ¿Pero esos no son suecos? Y la respuesta es que no. Desde hace años pertenecen a un grupo chino. Así que ¿puede tener más suerte Elon Musk? Hombre, por poder puede, pero por ahora el historial de ejemplos está en su contra. Así que en este momento va a tener que competir con los coches eléctricos chinos, que pueden comerciar con el resto del mundo sin pagar tantos aranceles. Por supuesto que si quieren entrar en el mercado de los USA se enfrentarán a unos impuestos muy altos. Pero es que tienen otros mercados que ahora están mucho más lejos de Tesla, y Musk es solamente un ejemplo más. En general, la industria de los Estados Unidos ya está empezando a sufrir el impacto de las sanciones y de los aranceles. Así que ahora la pregunta es, ¿cuándo empezaremos a ver la anunciada reindustrialización de los Estados Unidos?
¿De verdad regresarán las fábricas a este país? ¿O solo vamos a ver cómo continúan hundiéndose las empresas de los USA en los próximos meses? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Sí, no, es que va a ser una locura, ¿eh? Imagínate tú, ¿quién diría que este hombre, Donald Trump, para que tú veas cómo es la gente, que es capaz de cagarla en el momento menos esperado? El tipo ganó las elecciones, arrasó, le pasó por encima a todo el mundo, tiene el poder absoluto de Estados Unidos y está malbaratando su capital político en esta guerra comercial que de momento, en estos primeros días, se ve un poquito sin sentido, por lo menos vamos a decirlo así. Pero bueno, es lo que les digo, si esto se queda así, si esto dura así 3, 4, 5 meses, ahí ya podemos hablar de un problema serio. Pero si esto sirve para doblar el brazo al mundo, primero hay que ver si el mundo se deja doblar el brazo y en segundo lugar, ¿qué sacan de todo esto? Pero bueno, solo hay que estar pendiente de la situación.